Gracias, senadora presidenta. Comenzaré señalando lo inconsecuente, lo incongruente que son los representantes porque así les gusta que les digan al estilo americano, representantes de Movimiento Ciudadano, que vienen aquí a hablar de la incapacidad para escuchar, pero lo único que hacen es juntar sus minutos, vienen a decir sus peroratas, sus monólogos y luego se van. Así son, ¿sí? Ayer tuvieron la oportunidad de expresarse en la sesión de la comisión y ni siquiera fueron capaces de mencionar que no había sido incluido el dictamen correspondiente a la iniciativa para convocar un periodo extraordinario de sesiones. Y como no lo hicieron allá, incluso hasta pidieron un reconocimiento a la presidenta de la comisión y un aplauso, etcétera, etcétera, pues hoy vienen a rasgarse las vestiduras. Así son los de Movimiento Ciudadano y qué bueno que quedan en evidencia no solamente frente a nosotros, sino frente a todo el pueblo de México. No es lo mismo lo que se presentó la semana pasada en torno al caso Ayotzinapa con relación a los informes anteriores. Hoy hay una aceptación de que es un crimen de Estado. Y aquí ya vinieron a decir que les molesta el término de crimen de Estado. Una pregunta. Que porque en su origen, porque en su origen fueron bandas delincuenciales, pero lo que están perdiendo de vista es también la participación omisa de los órganos de seguridad del Estado, de las autoridades estatales y federales, no solamente municipales, federales y estatales, para llegar a esclarecer los hechos y lo que es peor, su colusión para inventar una verdad a modo y tratar de dar a tole con el dedo, no solamente a los padres de las víctimas, sino al pueblo de México. Me decía usted, senadora. Adelante, es el diputado Reginaldo quien desea hacerle una pregunta, por si usted la acepta, señor diputado. Con gusto, diputado Reginaldo. Muchas gracias, diputado. Quisiera que nos ayude a ilustrar lo que es el Estado de Derecho, porque hay aquí unos senadores que no entienden, no comprenden, no saben, y se van por la vereda, no son objetivos. Ayúdenos, por favor, para ver si logramos que en lo sucesivo no se siga cometiendo esos errores por parte de algunos senadores de la oposición. Muchas gracias, diputado, por su pregunta. Le voy a responder en dos tiempos. Primero, desde mi humilde opinión, tenemos un Estado de Derecho porque actuamos las instituciones con apego a la Constitución, porque tenemos un marco jurídico constitucional y legal que nos los hemos dado, porque hay instituciones del Estado, hay poderes surgidos de la voluntad del pueblo que son funcionales y que responden a los principios de división de poderes y de autonomía entre esos poderes. Pero yo no quiero ser tan pretencioso, quiero pedirle, senadora presidenta, si usted me lo permite, que pudiera la Secretaría de la Mesa Directiva acudir al diccionario de la Real Academia Española y darnos la definición de Estado de Derecho para que a las legisladoras y legisladores les quede completamente clara la definición y no partamos desde la humilde opinión de su servidor. Por favor. Para que lean en la Real Academia Estado de Derecho. Al diccionario jurídico lo dejamos a la libertad de elección de la Secretaría en aras de que aclare la duda de los legisladores y legisladoras. Vamos al diccionario jurídico, ¿no? Sí, adelante. A ver, ¿ya lo tienen? Un momento, señora presidenta. De la Real Academia Española, Estado de Derecho, organización política de la comunidad orientada a la limitación del poder para preservar una esfera autónoma de acción y de realización a los ciudadanos. ¿Es cuánto? Pues ahí está contestada su pregunta, ¿sí? Bueno, yo sé que hay graznido porque no lograron entender la definición, pero el Estado de Derecho es precisamente eso, la separación de poderes, ¿sí? No he aludido a nadie, presidenta, estoy en mi intervención, ¿sí? Y quiero decirles que hay diferencias con el informe anterior porque hoy se actúa
no solamente contra los responsables materiales de aquellos bochornosos actos, sino también contra los Orden en la que sesión, han por sido favor. omisos como autoridades federales y estatales. ¿Sí? Por Yo favor, quiero orden. decirles que Orden en la estamos sesión. también frente al reconocimiento de que un joven militar entre los 43 desaparecidos, al cual se asesinó y Orden, al cual por no favor. se le quiso reconocer, en detrimento no solamente de ese joven militar, sino también de sus familiares a quienes se les quiso condenar al olvido. Así es que estamos ante condiciones distintas, ¿Tiene ¿sí?, otra pregunta? con relación al pasado. Y tienen razón en defender al procurador o a quien era procurador general de la República. ¿Tiene Es lo otra menos que pregunta? pueden hacer, pero yo les quiero decir, no hay nada que sea una persecución política, es aplicación del Estado de Derecho. Al que desconocen y al que les molesta cuando uno les dice de qué se trata. Por favor, es orden. Estado de Derecho. Respeten Y al como orador, por parte del favor. Estado de Derecho se le van a reconocer sus derechos procesales, sus derechos como persona de la tercera edad y los demás beneficios a los cuales tenga derecho. Tiene otra pregunta del diputado Gerardo Fernández Noroña, por si usted la acepta. Por favor, respeto al orador y a la sala, por favor, a la Asamblea. No, moción de orden, senadora Presidente. O sea, no puede ser que el orador esté haciendo uso de la palabra y se le esté injuriando, se le esté insultando, se le esté faltando al respeto y se tiren al piso hablando de violencia política de género. Las compañeras pueden decir de uno lo que quieran, las infamias y las majaderías más insolentes, y uno se las tiene que aguantar. Y si hay una respuesta en tribuna de un compañero varón, ahí está, sigue injuriando. O sea, entonces no es correcto. Yo creo que la mesa directiva debe llamar al orden porque no se está permitiendo al orador desarrollar su se ha intervención llamado al orden. y se le está injuriando de manera reiterada. Se ha llamado al orden y al respeto al orador. Continúe, por favor, en su A intervención. ver, el senador señor Álvarez Casa diputado. quería decir. Hay una pregunta del senador Álvarez. Es una moción de orden, ¿Es una senador. moción? A ver, adelante. Gracias, Presidenta. Yo celebro la moción de orden porque quien se ha caracterizado en esta permanente por insultar, calumniar, denigrar, es quien hizo la voz antes, usó la voz. Por supuesto que tiene que haber prudencia, diálogo de altura y debate, pero sorprende que ahora quien tiene poca autoridad moral para venir a decir que se respete al orador, que no haya palabras indebidas, pues ese es el caso. Qué bueno que se hace el llamado al orden, ¿eh? Me parece excelente, se acompaña. Alusiones personales al diputado Noroña, pero cuando termine, por favor, el señor orador. O de una vez. Sí, yo he hecho uso de la tribuna y reto a quien diga que falto al respeto y que injurio a que lo demuestre. Porque les parece que cuando les digo corrupto siéndolo los insulto. Así me decían de García Luna, que yo le faltaba el respeto porque decía que estaba vinculado al narco, porque le decía que servía al Chapo Guzmán, porque le decía que era un asesino. Eso me decían, que yo les faltaba el respeto, y a 10 años de distancia se ha acreditado que yo tenía razón y verdad. Cuando les digo a la oposición lo que son, les parece un insulto, pero les cae como anillo al dedo. Así es que si quienes son independientes de la realidad, la verdad les injuria, me da mucha pena, pero les seguiré diciendo la verdad. El diputado Godoy, moción de orden. Sí, Presidenta. Es muy importante para un debate de altura, de nivel, que se hable con la verdad. Aquí vino la semana pasada una senadora a agredir, violando los derechos de los niños, al hijo menor del presidente. Y quien es secretario, quien fue secretario, sí dijo que te usaba tenis de quién sabe cuántos miles de pesos sin constarle, cuando esos niños tienen derechos, como también los tienen las mujeres, por cierto.
Entonces, lo que se vale es el piso parejo. Y al quien fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso no le importó, no le incomodó que ofendieran a un niño en esa ocasión. Entonces, yo pido piso parejo. Dígame, senador Ramírez Marín o Álvarez y Casa, por favor. Yo pido Un que minuto. no tengan miedo al debate y se aluden directamente. El único que aquí ha sido secretario de la Comisión Interamericana soy yo. Y eso, entonces diga el nombre, dígalo. ¿No? Porque a final de cuentas le puedo demostrar al diputado que en esa y múltiples otras ocasiones he hecho señalamientos de la ofensa y de respeto al hijo del presidente, en múltiples ocasiones. Si siquiera lo platicamos, porque ese tipo de descalificaciones no las puedo acompañar. Y es absolutamente indispensable que lo que tengamos es un mínimo de congruencia. Acá se viene a decir insultos, descalificaciones, se mofan, ponen apodos y resulta que quieren dar clases de ética y moral y de respeto. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Justamente eso es lo que no se puede aceptar, que se vengan a decir este tipo de cosas. Llama a respeto y me interrumpe. Pide respeto al orador y me interrumpe. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, la falsedad, la hipocresía en términos de la intervención. Por eso lo único que pido es, hagan lo que piden. Otorguen lo que piden. Es lo único. Es esencialmente. Les pediría que continuara el orador, por favor. A ver, un minuto. ¿Quién aludió? Adelante, un minuto. Que debemos debatir en el respeto. Quien está en la tribuna no respeta. Podemos aquí argumentar, ustedes son gobierno y nosotros somos oposición, pero me parece que no hablar entre nosotros como seres humanos es una gran falta de respeto. Y solamente decirte, diputado, lo que hice ese día es un diagnóstico claro de lo que este gobierno está haciendo. Hoy, gracias a la mañanera de López Obrador, millones de mexicanos pudieron ver el debate que tuvimos aquí. Si el presidente de la República, después de escuchar en una pantalla gigante lo que nosotros decimos, sigue sin reconocer la lacerante realidad de este país, será muy lamentable, porque pareciera que vive en una burbuja de Palacio Nacional. Y concluyo, presidenta, hoy a López Obrador no le duele el dolor de los mexicanos. Gracias. Continúe el orador, por favor. Gracias, senadora presidenta. Antes de terminar, dos cosas. La primera, decir, la oposición me puede acusar de muchas cosas, pero jamás me he dirigido a ellos con apodos o con faltas de respeto. Y no solamente aquí en la permanente, en mi actuar como legislador en la 62ª legislatura federal, como legislador local y en mi actuar también en el periodo ordinario de sesiones. No acepto, porque aquí lo que yo estaba haciendo era responder a una pregunta concreta del señor diputado Reginaldo e incluso pedí el auxilio del diccionario de la Real Academia Española para que nos quedara claridad. Eso fue lo que pasó y yo solamente quiero decirles que aplaudo que se avance en el esclarecimiento de los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa, más allá de que estemos o no de acuerdo, hay algo que no se puede negar. Habrá un antes y después en la lucha contra la impunidad y se ha quedado claro que por muy alta investidura que tenga un funcionario, no puede rehuir sus responsabilidades en una investigación tan importante y que tanto dolor causó no solamente a las familias, sino al pueblo de México en su conjunto. Muchas gracias, senadora presidenta.